Amigos, amigas, en el primer segmento legal hablemos de un par de cosas que ocurrieron durante el 2025 que son muy malas, por supuesto, para los inmigrantes. De hecho, la mayoría no son nuevas leyes, de nuevos reglamentos que ha hecho el gobierno de Donald Trump, no son buenas para los inmigrantes. Una noticia reciente que es bastante mala es que el gobierno de Donald Trump acaba de finalizar el parol humanitario de la reunificación familiar. Esto es terrible. Esto benefició mucho a personas de siete países que son Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador, Haití y Cuba. Y mucha gente, cientos de miles de personas, vino en los últimos años para pasar aquí en Estados Unidos los últimos 3 años de la petición familiar. Y eso logró que muchas familias se reunifiquen. Por supuesto que estas personas fueron vetted, como dicen en inglés, o sea, fueron analizadas cabalmente en los consulados americanos en esos países antes de poder venir acá. Por ejemplo, una persona que tenía récord criminal no podía venir. Pero el gobierno de Donald Trump argumenta que vino mucha gente que abusaron del programa y que esta reunificación familiar puso en peligro la seguridad del país. Me parece un argumento completamente absurdo, sobre todo cuando este gobierno ha perdonado a criminales que tenían incluso sentencias de décadas. Entonces me parece no solamente discriminatorio, sino también hipócrita del gobierno actual. Pero en Yuma Madre Fasano siempre estamos buscando soluciones. No solamente quiero hablar de los problemas, sino más importante aún, es mucho más importante tratar de encontrar una solución a cada problema. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente de estos 7 países? Porque les dieron solamente hasta el 14 de enero de este año. Solamente nos queda un par de semanas más y dicen que tienen que irse si no tienen una aplicación pendiente, una aplicación de la Green Card, con un formulario que se llama I-485. Bueno, primero que nada, hablemos de los cubanos. Los cubanos están muy bien porque tenemos el Cuban Adjustment Act, una ley que fue hecha en la década de los 60, que dice que toda persona de Cuba que fue admitida a este país, bajo palabra incluso, y tiene más de 1 año en este país, aplica directamente para la Green Card. Puede llenar directamente el formulario I-485. Entonces ellos están bien, los cubanos. El resto de países, si usted tiene un familiar inmediato, por ejemplo, un esposo o esposa o hijo o hija mayor de 21 años que es ciudadano americano o americana, hagamos que le pidan a usted lo antes posible ese familiar. Según inmigración ya es muy tarde, pero para mí nunca es muy tarde. No olvidemos que ustedes vinieron legalmente a este país, fueron admitidos bajo parole. Entonces, si tenemos el familiar y no se ha metido todavía la aplicación de la Green Card, hay que hacerlo lo antes posible. Y si usted no tiene una aplicación pendiente o no tiene quien le pida, entonces lo que tenemos que hacer es lo antes posible un caso de asilo. Un caso de asilo para ustedes, sobre todo, bueno, todos esos países califican para el asilo. Por ejemplo, Haití o Honduras, Guatemala, El Salvador, incluso Ecuador. Nosotros hemos hecho muchos casos de asilo y hemos ganado muchos casos de asilo para ecuatorianos y ecuatorianas en Yuma Madre Fasano. Y el resto de personas quieren que se vayan. Si no tienen nada pendiente en inmigración, quieren que las personas que vinieron de esos 7 países con la reunificación familiar, si no tienen nada, tienen que abandonar el país. Me imagino que mucha gente va a tener que irse, pero antes de irse tiene que hacer la consulta. Esto es imperativo, es obligatorio. Tiene que hacer la consulta con nosotros en Yuma Madre Fasano lo antes posible. Entonces llamen al 877-797-8626 o si prefieren, comiencen también ahora mismo. Tome el teléfono en su mano, póngalo en cámara, apúntalo aquí los códigos QR y nos vemos muy, muy pronto. No olviden, ya no es el momento. En estos días, ya pasaron los días en que puede ser su caso con personas que no son abogados. De aquí en adelante, esto es con abogados de inmigración. Todo caso de inmigración tiene que ser hecho con abogados porque los casos de corte de inmigración se han aumentado, se han incrementado exponencialmente y ahí solamente pueden intervenir abogados de inmigración.
Nos vemos muy, muy pronto.